Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. No sé si me oyen bien. Este, no es fácil ser el último en hablar en ningún congreso. Ya me ha tocado en el pasado y bueno, ya están cansados. Ha habido muchos temas muy densos, muchas explicaciones muy interesantes. Encontré particularmente interesante la del profesor Benjamín y la de Diego. Esto va a ser un poquito más científico, aunque voy a tratar de bajar a tierra con un particular énfasis en el área forestal y silvopastoril en el Paraguay. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más o menos posible y ver si podemos llegar al final. Siguiente, por favor. Y siguiente. En el Paraguay sufrimos los impactos del cambio climático. Estos se sienten a través de eventos extremos como sequías, como inundaciones, como granizadas más frecuentes, tormentas de viento, que siempre hubo, pero el cambio climático actúa como un multiplicador y hace que sean más frecuentes y más intensos de lo que han sido en el pasado. Cuando hablamos de datos climáticos, hablamos de datos concretos observados y luego proyecciones hacia el futuro que se hace a través de varias metodologías científicas, principalmente el modelamiento matemático. El profesor Grassi, Benjamín Grassi, recientemente publicó este trabajo justamente para Almades y vemos que en los últimos 60, 65 años la temperatura promedio en todo el Paraguay ha aumentado 1,5 grados. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, no lo sentimos realmente, o máximo decimos hace más calor en la ciudad de lo que hacía antes. Pero un aumento en la temperatura media está formada por el aumento de las temperaturas máximas y por el no descenso de las temperaturas mínimas. ¿Qué quiere decir esto? Que en Paraguay tenemos menos noches frescas que antes. Esto es mucho más importante en realidad que los picos de temperatura alta, porque el ser humano, el animal y las plantas y ciertos cultivos, especialmente el maíz, pero también otros, se cargan de estrés calórico durante el día y necesitan noches frescas o más frescas por lo menos para ir descargando ese estrés calórico. Y este es el problema principal climático que estamos teniendo en el Paraguay, a pesar de que nuestro aporte al problema ha sido menos del 0,07% y probablemente con los nuevos cálculos va a ser más bien 0,02% y vamos a ver cómo eso tiene alguna importancia para lo que es la COP26 más adelante. Siguiente, por favor. Otro elemento que vemos en el Paraguay, y esto se está dando en todo lo que se llama el sudeste de Sudamérica, que es norte del Uruguay, Entre Ríos, partes de Río Grande do Sul y Misiones y la región oriental del Paraguay, es un aumento en las precipitaciones intensas. La cantidad total de lluvia que cae no es mucho más de lo que ha sido históricamente, pero las lluvias están tendiendo a caer en forma catastrófica, lo que se llaman precipitaciones intensas por encima del percentil 95, que corresponde a 100, 120 milímetros en 2 horas. Entonces tenemos igual cantidad o ligeramente más lluvia bastante distribuida. Esto han comprobado investigadores argentinos, uruguayos y también nosotros aquí en Paraguay hemos hecho un estudio mirando Ciudad del Este, Capitán Mesa y Capitán Miranda y vemos las mismas tendencias que se vienen observando en toda la región. Y vamos a ver un poquito más adelante la importancia de esto. Siguiente, por favor. Para entender lo que es el clima, el cambio climático y cómo se traduce en estos eventos extremos o cómo lo entendemos, hay que entender un poquito la escala espacial y temporal de lo que hablamos cuando hablamos de clima. Cuando hablamos de el tiempo, weather en inglés, hablamos de horas, días, hasta 15 días. Eso es el tiempo. Y el clima ya viene después de los 15 días, meses, años, décadas, siglos y hasta milenios. Nosotros no tenemos la capacidad como animales que somos de sentir un cambio en el promedio de 1,5 grados de temperatura
en un periodo de 60 años, pero el clima sí lo siente, porque es una carga de una enorme cantidad de energía que el clima antes no cargaba, y eso se traduce en eventos climáticos o eventos de tiempo extremo, como sequías, mayores granizadas, inundaciones y otros eventos que no son creados por el cambio climático, son potenciados por el cambio climático y los vuelven más intensos y más frecuentes, como ya mencionamos. Siguiente, por favor. También la escala espacial es muy importante tener en cuenta porque distintas personas que trabajan en distintos niveles consideran o tienen en cuenta la toma de decisiones a distinta escala espacial. Yo particularmente trabajo mucho a nivel de la finca, el fundo, la estancia productora, pero también hablamos de la comunidad, que puede ser un grupo de productores pecuarios, un grupo de pequeños productores en una localidad X, y luego le corresponde al Estado mirar estas cosas a nivel nacional en la escala mayor, y bajando un poquito al cultivo ya son los agrónomos que se encargan de crear, por ejemplo, las variedades más resistentes a las sequías, etc. Siguiente. Ahora entramos, ya vimos los cambios observados de clima, vamos a entrar un poquito en lo que se proyecta para el Paraguay. Esto es usando modelamiento matemático, los modelos océanos climáticos acoplados que se usan en el mundo entero y que no son de la IPCC. Pero la gente le dice el modelo de la IPCC. La IPCC no tiene modelos, la IPCC sintetiza, reúne, revisa y publica resultados que se consiguen y se llevan a cabo en universidades e institutos climáticos alrededor del mundo. En el Chaco Central, por ejemplo, tenemos, de acuerdo a las el diferente modo de actuar del hombre, no tenemos para apuntar, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a las diferentes formas de actuar del hombre, la temperatura va a subir de 1,5 grados. Abajo a la derecha se ve distintas curvas hasta 5 grados. Es decir, está el business as usual, si no hacemos nada, podemos tener un aumento de 3 o 4 grados, o si el mundo toma en serio el tema de ir bajando el carbono, podemos tener un aumento de 1,5 grados en el Chaco, que sumado al 1,5 grados que ya tenemos serían 3 grados en 120 años. Es algo preocupante, pero es algo que al respecto se puede hacer algo, pero depende mucho de lo que el resto del mundo haga y no solo lo que hacemos aquí en Paraguay. Siguiente. En cuanto a la distribución de las precipitaciones, este es un estudio publicado hace unos años en Nature. Vemos que el verano y otoño van a ser todavía épocas con buena distribución de la lluvia. Esto está proyectado para el periodo 2070 a 2100, así que estamos hablando entre 40 a 70 años. Esto es un problema grave en la ciencia climática y en la política climática porque no se condicen pensar en nuestros nietos y bisnietos con los ciclos políticos, que son ciclos de 4 o 5 años. Entonces es muy difícil resolver este tema. Nuestros inviernos van a ser cada vez más secos según esta proyección, y la primavera es algo que ya estamos viendo, que las primaveras están viniendo cada vez más secas, lo cual causa problemas en el encadenado que tenemos entre la producción de trigo, la soja y el maíz safriña, que tienen que ir enganchados de una manera particular y con fechas particulares, al menos con el desarrollo actual que tenemos. Siguiente, por favor. Este es atribuible a Beck y otros. Me faltó aquí, también publicado en Nature. Ustedes saben que en Science y Nature son los dos journals científicos más importantes del planeta, y entonces se toma muy en serio lo que se publica en Nature, lo que se publica en Science, sin restarle mérito a otros journals que los hay muy buenos. A la izquierda tienen la clasificación actual. Esta es la clasificación que se aprende en la escuela o en el colegio, en la clase de geografía. ¿Qué lugares son tundra? ¿Cuáles son desiertos? Bueno, el Paraguay, pueden ver ahí a la izquierda,
que está dividido más o menos en tropical, húmedo, tropical, subtropical, subhúmedo, y el Chaco una partecita semiárida. Lo que quiero señalar es muy importante, es esta figura a la derecha. Según este paper, la región oriental del Paraguay, con este aumento de lluvias y sobre todo de lluvias intensas, va a tener un régimen de lluvia proyectado de pluvioselva. Un rainforest pattern va a tener el Paraguay. Y esto va a ser, si se pueden imaginar, ¿qué pasa cuando llueve todos los meses, 120, 130, 150, todos los meses del año, pero no hay una pluvioselva ahí? Vamos a tener, como hablaba el profesor Benjamín, a pesar de nuestro muy buen trabajo en siembra directa, la cobertura buena que hacemos en Paraguay, vamos a tener unos problemas graves de erosión en el campo, colmatación y problemas en los recursos hídricos y problemas urbanos de los que no me voy a ocupar porque no hago muchos temas urbanos. Siguiente, por favor. La complejidad de los sistemas humanos ecológicos es muy, muy grande. Y cuando se estudia todo sistema complejo, surgen muchas incertidumbres que modelos matemáticos no pueden resolver y la ciencia no puede tampoco resolver para las políticas públicas, sino que las políticas públicas tienen que recostarse sobre la ciencia para ir desarrollando lo que hacen. Y a veces tenemos objetivos que se contraponen. Trabajamos para el clima, trabajamos para la biodiversidad. ¿Y qué hacemos con países como el Paraguay que necesitan desarrollo sostenible, necesitan desarrollo económico? El mejor seguro, la mejor resiliencia contra el cambio climático es crecer la economía. Y eso es algo muy difícil. En inglés se llaman wicked problems, que es un poquito difícil de traer. Yo no encontré una buena traducción. Son problemas casi que no tienen luego solución única. Lo que son problemas donde se marcan senderos que probablemente nos lleven hacia los mejores resultados comparados con otros, pero no tienen resolución discreta al que podemos decir, por ejemplo, lo que es lanzar un cohete, que se sabe que necesita tantos litros de oxígeno líquido y ya. Siguiente, por favor. Las emisiones del Paraguay. Como dijimos, el Paraguay emite menos del 0,07% de las emisiones de los gases de efecto invernadero globales y sin embargo sufrimos los impactos del cambio climático. El MADES está increíblemente al día en mucho de lo que hace. Tiene un presupuesto exiguo y como tiene ese presupuesto exiguo depende mucho de dinero que viene de afuera y el dinero que viene de afuera exige mucho trabajar sobre mitigación. Es decir, el inventario de emisiones es la tarea número 1 del MADES, en la Dirección Nacional de Cambio Climático. No debería ser así a mi juicio, porque tenemos que trabajar mucho en adaptación, ya que no podemos aportar mucho a la solución de la causa del problema del cambio climático. Pero hay problemas en adaptación porque no hay buenas métricas y no hay buena manera de decir al mundo, esto estamos haciendo en adaptación y quiero que nos recompensen por eso, reduciendo un poquito lo que nos exigen. Cosas así. De todos modos, entre agricultura, esto es el cambio del uso del suelo, este 30% y el 52% es la agricultura y la ganadería. Es enorme, pero es enorme porque no tenemos industrias y no tenemos usinas a carbón y no tenemos una enorme flota de transporte en el Paraguay. Entonces, hay muchos países que tienen igual o más agricultura que el Paraguay, donde estos sectores representan no más de 6 o 7% de lo que son sus emisiones totales, pero es porque están industrializados. Y ahora, con el concepto moderno, tenemos que industrializarnos o tenemos que desarrollarnos bajo en carbono, lo cual es un desafío muy grande. Nos lleva a las industrias más bien transformadoras, maquiladoras,
y un déficit muy grande que tenemos en Paraguay, que es crecer nuestra economía del conocimiento, que es una industria sin chimenea y es una de las vías que podemos tomar para, digamos, estar en armonía con lo que exige el ambiente internacional hoy en día. Siguiente, por favor. Esto es lo que el mundo ve. Lastimosamente hay eh, una concepción. Mira, a mí me preocupa mucho los niños hoy día en la sociedad, porque los niños crecen con una ecofobia, una especie de terror, porque desde que tienen 4 o 5 años, lo único que escuchan, el agua se acaba, el mundo se acaba, los bosques se acaba, eh, se va a incendiar el planeta, este tipo de cosas. Entonces hay un poco una idea instalada de que cuando se deforesta o cuando se hace un cambio de uso del suelo, queda un desierto, porque han mostrado muchísimas fotos de bosque y desierto al lado. Entonces, cuando uno ve el año 2000, la zona de las colonias menonitas, luego el crecimiento ya de los propios menonitas y de inversores que vinieron a comenzar a hacer ganadería, más un desarrollo bastante interesante, muy apegada a la ley en la mayoría de los casos, a la ley 422 del 73. No solo eso, la ley de recursos hídricos y el decreto del MADE que exige que se dejen los corredores. Desde afuera se ve, wow, están desertificando el Paraguay, pero siguiente, el Paraguay que no se ve es el Paraguay de las estancias, el Paraguay de la producción envidiable, donde vos tenés gente que viene afuera de otro país y se queda impresionado de cómo se produce ganado en el Chaco paraguayo. Se ve que el toro Brangus, campeón del mundo, el mejor toro Brangus del mundo entero, es paraguayo. Y no se ve que hay gente que está dejando sistemas silvopastoriles en el Alto Chaco, en el Chaco Seco, donde se dejan 40, 50 o hasta 60 árboles de algarrobo en el potrero. Es un sistema silvopastoril basado en la naturaleza que se está entrando mucho, muy en boga en el Paraguay por razones que, en el Chaco, por razones que vamos a ver. Y los sistemas silvopastoriles implantados que también van creciendo en área por razones muy importantes que vamos a ver pronto. Siguiente. Esto es NWQI. Es un lado muy interesante porque acá hay una asociación de muchos propietarios que no tienen tierras muy grandes, 20 hectáreas, 40 hectáreas, 60 hectáreas, 200 creo que es la más grande, y se asociaron y decidieron todos hacer plantaciones de eucalipto, silvopastoril de eucalipto con pasto brisanta en el medio, e inclusive hay unos experimentos de reforestación con especies nativas, especialmente Iberaró. Vamos a ver cuando hablemos dentro de un ratito los co-beneficios de los sistemas silvopastoriles, que acá no solo producen madera para biomasa y para desbobinado, no solo producen carne con buenas ganancias y donde las pasturas están protegidas, las heladas, por ejemplo, en el invierno, por los árboles, sino que ha dado mucho empleo a gente que anteriormente ya estaba pensando o se había ido a trabajar a la capital regional o a Asunción mismo y que están volviendo al campo porque están encontrando que existen trabajos dignos dentro de este mundo forestal nuevo, digamos, que estamos viviendo en Paraguay. Siguiente. Eh, Como la mayoría de ustedes son abogados y hay dos acciones frente al cambio climático, la mitigación y la adaptación, me pareció importante. A lo mejor si hablaba más temprano les iba a aclarar un poquito a ustedes algunos conceptos que hablaron otras personas después, pero quiero que entiendan que básicamente la mitigación es evitar emitir más gases de efecto invernadero a la atmósfera o capturar, absorber más gases de la atmósfera. Eso es mitigar. Cuando hablamos de mitigación, estamos hablando de reducir emisiones o de captar. Resulta que la agricultura y la actividad forestal son las únicas actividades del mundo que tanto emiten como captan.
gases. Y nuestra manera de medirlo está constantemente evolucionando. Por eso creo que hay cosas muy interesantes que podemos hacer y presentar en esta COP26 en Glasgow. Siguiente. Lo mismo, ¿qué es adaptación? La adaptación son todas las acciones que podemos tomar para que nuestros sistemas sean más resilientes. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de recuperarse después de un shock o de una perturbación. Vamos a suponer que esto sea una estancia y esta estancia gana en promedio 200 o tiene un ingreso promedio de $200,000 al año. Vamos a hablar en dólares porque se puede hablar en energía y en otras unidades, pero dólares lo hace fácil. Gira en torno tiene un estado estable de $200,000 de ingreso. Y le viene una perturbación fuerte, una sequía muy grande. Baja su producción. La resiliencia es la capacidad de recuperarse como mínimo al nivel donde estaba originalmente e idealmente, porque los seres humanos tenemos la capacidad del aprendizaje, aprender qué estaba mal en ese sistema, por qué no era resiliente, qué elementos le faltaba para ser resiliente, para que en el futuro cuando vengan las perturbaciones no solo nos recuperemos, sino que mejoremos comparado con el estado que estábamos antes. Siguiente, por favor. Un ejemplo, la adaptación a las sequías. Las inundaciones impresionan más. Cuando nos muestran en la tele las inundaciones, gente metida hasta la cintura en el agua, que son más problemas urbanos, es grave. Pero en agropecuaria, en producción de commodity y de especialidades, la sequía causa el 85% de las pérdidas a nivel mundial. Este mismo año Paraguay está con una pérdida del 20% de la cosecha de soja. Estos son 750 millones de dólares. No es poca cosa. Esa es la plata que va a dejar de ingresar por la sequía que hemos tenido debido a la niña. Entonces, a nivel de finca, hay muchas cosas que podemos hacer para adaptarnos, hacer más eficiente el sistema que ya estamos usando, usar servicios climáticos, usar variedades adaptadas, diversificar nuestra producción, incluyendo silvopastoril, forestal, agrosilvopastoril, etc. Y los dos elementos más usados en el mundo, que son el riego y el seguro, para mitigar sobre todo los desastres que pueden ocurrir, están muy poco desarrollados en Paraguay. Al nivel de Estado ya sería plan nacional de cada una de estas cosas, el plan nacional de riego, plan nacional de diversificación, reintroducción de ganado en áreas que son solamente agrícolas e introducción de agricultura en áreas que son solo ganaderas, que está ocurriendo en este momento en el Chaco seco sobre todo. Siguiente, por favor. Las emisiones son desiguales y el crecimiento de las emisiones son desiguales a nivel global. Este se llama el gráfico del dinosaurio y demuestra que los 5 países, el 5% de los países más ricos son responsables del mayor crecimiento, casi el 40% del crecimiento de emisiones. Los países medios, no llegando a la cola, pero cerca de la cola estaríamos nosotros los paraguayos, que contribuimos en conjunto un 40% del crecimiento, y ya los países más pobres, que son el 50% de los países del mundo, son la cola al dinosaurio. Esto y casi no ha crecido lo que están aportando a las emisiones. Siguiente, por favor. También el dióxido de carbono es un compuesto muy estable en la atmósfera, dura 1000 años en la atmósfera. Y esto nos permite mirar atrás en el tiempo y saber cuál ha sido nuestro aporte como país o como continente al problema del cambio climático. Podemos ver en el gráfico a la izquierda que desde el año 1751, famoso, la invención del motor a vapor de Watt, bueno, fueron unos anteriores a Watt, pero Watt se llevó el crédito, todo Sudamérica
incluyendo Brasil y Argentina, que son países bastante industrializados, no ha aportado acumulativamente más del 2% del exceso de anhídrido carbónico a la atmósfera. Mirando la gráfica de torta a la derecha, vemos también que la producción de energía, que es la porción roja que ocupa casi 3/4, 73%, principalmente en los países fríos, en los países industrializados, donde hay muchas usinas a carbón, a gas natural, y a lo largo de los años, bueno, esto es un snapshot, esto no es histórico, son responsables del 73%, mientras que la agricultura y la ganadería y el uso forestal contribuyen menos del 20% de los... Esto no quiere decir que no podemos mejorar, pero es para que entienda nomás la gente que cree que la deforestación es todo el problema. Realmente el 2.2% de los gases de efecto invernadero vienen de deforestación y un 5,8% de la ganadería. De manera que lo que estoy tratando de hacer es ubicarles dentro de lo que es el Paraguay, cuánto es lo que aportamos y cuánto es lo que recibimos a cambio dentro de lo que es la economía de los gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Entonces, una cosa muy interesante que nuestra Cancillería y nuestra gente del MADES tiene que arguir un poco en Glasgow es que hay que cambiar un poquito el diálogo de no solo emisiones, sino vamos a hablar también de captura de carbono y vamos a poner más énfasis en el balance de los gases de efecto invernadero, porque en el Mercosur, sobre todo Centro y Sur y Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, si lo tomamos como región, la actividad ganadera principalmente, pero también la forestal, tiene la capacidad de captar todas las emisiones del sector rural. O sea que el sector rural como mínimo puede ser neutro en el Mercosur. Hay papeles publicados sobre esto por Ernesto Villicio, que es un brillante investigador argentino. Siguiente, por favor. Bueno, pero no todo es clima. En el mundo actual se está usando el clima como un paraguas, como un marco muy interesante para querer incluir todos los desafíos que existen a nivel global en todas las áreas, pero a veces se deja de lado la idea del desarrollo económico. Inclusive la gente un poquito más radical dentro del Paraguay confunde el término conservación con el término preservación. La preservación es el no uso de los recursos naturales, como en el Parque Defensor del Chaco, donde es correcto no usar. Eso se preserva. La conservación es el uso inteligente de acuerdo a las leyes y los lineamientos que hemos acordado como sociedad. Entonces, las plantaciones forestales, la silvopastura, la agrosilvopastura, son paquetes tecnológicos que aparte de ser buenos para el clima, tienen otros co-beneficios como el empleo en el campo, que les mencioné en el caso de Bicuí, el empleo industrial, tenemos las desbobinadoras que hacen la madera terciada, todas las fábricas de chips y de pellets que también se van a poner de aquí a poco, y las de pulpa de papel, la industria, la inversión más grande en la historia del Paraguay se va a hacer en Concepción, en esa industria de papel. Y mitigación y adaptación al cambio climático caen de Maduro. Siguiente. Bueno, solamente para decirle que si no hacemos ingeniería climática, es algo que algunos científicos que vuelan muy alto quieren hacer ingeniería y tirar cobre en la atmósfera para reducir la temperatura del interior. Pero hablando de procesos naturales, solo 4 cuestiones en el mundo o procesos en el mundo capturan gases. El océano, la agricultura, las pasturas, e incluyo en las pasturas los humedales, porque en Paraguay los humedales se usan como pasturas, y los bosques. Siguiente, por favor.
Y hay 4 acciones principales de mitigación en los sistemas agropecuarios. La agroforestería, del cual hablamos ya un poco, integrar sistemas agrícolas con ganaderos. Una de las grandes deficiencias que tenemos en la región oriental del Paraguay, sobre todo en el este y sudeste, es que ha desaparecido la ganadería. Es muy importante volver a integrar estos sistemas porque lo hacen más eficiente y lo hacen más amigable en muchos sentidos, no solo para el clima, sino con muchos otros co-beneficios. La actividad forestal sostenible, de la cual habló Diego, y la rehabilitación de pasturas degradadas, que va muy de conjunto con los sistemas de agricultura y ganadería. Tenemos una oportunidad de oro en el Chaco en estos momentos, está creciendo la agricultura de maíz, de sorgo y de soja. Y desde el vamos, no hace falta cometer los errores que cometimos en los primeros 10 o 15 años con la soja en la región oriental, sino que desde el vamos entramos con una agricultura sostenible en el Chaco paraguayo y se hace en pasturas degradadas. Nuestras pasturas de 15, 20 años de Gatton Panic lo preparamos y lo usamos para hacer agricultura. Eso se llama intensificación sostenible. Cuanto más intensificamos el uso de las tierras ya habilitadas, más presión quitamos del bosque natural exigente. No hace falta estar habilitando nuevas parcelas en el bosque, sino intensificando las que ya hemos habilitado. Siguiente, por favor. Ingeniero, disculpe, me toca hacer el trabajo social. Es súper interesante la presentación. Tenemos 5 minutos más, si es que le parece bien. Sí, bueno, siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, Paraguay tiene un gran potencial forestal, silvopastoril y agrosilvopastoril. Para llegar al... No es exactamente igual el carbono neutralidad que ser climáticamente neutro, porque ser climáticamente neutro incluye los gases por separado y no todos convertidos a carbono. Esto es muy importante porque hay un nuevo método de calcular las emisiones entéricas del ganado desarrollado por el profesor Miles Allen en la Universidad de Oxford, que va a reducir sustancialmente si nos vamos a la COP como bloque, los países que tenemos mucha energía, y le decimos, señores, vamos a adoptar el sistema del doctor, la metodología del doctor Miles Allen de Oxford y su laboratorio, Michelle Kane y todo ese grupo. Entonces va a haber un recálculo. Pero en pocas palabras, y no me tomen literalmente esta última columna. Eso yo hice rápidamente en un papel, hoy nomás back of the envelope, como se dice en inglés, pero tenemos casi 200,000 hectáreas de plantaciones forestales, unas 30,000 hectáreas de silvopastura. PROESA es un proyecto ejecutado por la FAO, que va a plantar casi 40,000 hectáreas de bosque. Y Paracel, que es la fábrica al cual que mencionaba Diego en Concepción, va a necesitar eventualmente 130,000 hectáreas para abastecerse, pero por el momento creo que han solicitado permiso para 34,000 hectáreas. Esto podría llevarnos a 25,000 aproximadamente gigagramos o kilotoneladas de carbono equivalente, que es la mitad de nuestro presupuesto. Es la mitad de lo que emitimos. Y todavía no comenzamos a contar lo que absorbe el pasto y lo que absorben otras actividades como los humedales en el Paraguay. Así que la actividad forestal, las plantaciones forestales y la adecuación a la ley 422/74, por supuesto, que tiene que mejorar, y nuestra ley 3001 que no funciona y que tenemos que hacer que funcione, o que haya una nueva ley de servicios ambientales, tiene que incentivar a la gente a este tipo de actividades. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Para tener una idea, nomás una plantación de eucaliptos, que es lo que más estamos plantando en Paraguay como especie exótica, en un periodo de 6 a 8 años,
junto a un stock de biomasa de 70 toneladas por hectárea, que es más o menos lo que tienen nuestros bosques nativos. Y dependiendo de cómo se hace la contabilidad, porque tenemos otra vez miles de formas de contabilizar, dónde establecemos el boundary, dónde es el ciclo de vida, dónde comienza, dónde termina, pero en pocas palabras puede ser algo muy, muy positivo para nuestro balance aquí en el Paraguay y vamos bien hacia eso. Siguiente. Última, me voy a hablar nomás del estrés calórico en los animales como un co-beneficio de la silvopastura. La Embrapa en Brasil ha hecho experimentos donde el animal duplica su rendimiento por el solo hecho de estar en la sombra de los árboles los días de mucho calor. Siguiente. Les mencionaba más temprano el problema de estrés calórico. Cuando hace mucho calor y hay alta humedad, el animal puede morirse o puede estar con estrés calórico moderado o severo. Este es un mapa que lanzó el Consorcio de Experimentación Agropecuario el 15, hace una semana, donde casi todo el territorio paraguayo estaba en un estado de severo estrés calórico. Las vacas se preñan menos, se produce menos carne, se produce menos leche. Esto nos puede indicar que los sistemas silvopastoriles tienen muchos co-beneficios para nosotros en el Paraguay y tenemos que invertir más en ello. Siguiente, por favor. Bueno, un resumen de los co-beneficios, aparte de la madera misma y sus usos, los sistemas silvopastoriles mejoran el microclima, el bienestar animal, que ya hablamos, la conservación del suelo y el agua, el ciclo hidrológico, la biodiversidad, sobre todo del suelo, y el paisaje rural y la belleza. Hay que cuidar que el Reino Unido, Inglaterra, era un país muy forestado, como lo era Irlanda. Y ahora el icónico paisaje inglés e irlandés es un pasaje de pastos, de suaves pasturas con unas isletas de monte. Esto ocurrió hace 1000 años, hace 2000 años, desde el Neolítico viene ocurriendo. O sea, estamos en un proceso nosotros que ya pasó Inglaterra, ya pasó Irlanda y otros países hace miles de años, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad brillante para aprender, pero también es un momento brillante para que el mundo entienda también dónde estamos nosotros en nuestro proceso de desarrollo. Siguiente, por favor. Termino con este slide nomás. El slide de arriba a la derecha de la foto es una maqueta de la fábrica de Paracel, que es una inversión de varios miles de millones de dólares, un joint venture entre una empresa sueca y una empresa paraguaya. Hablamos de eucaliptos. Hay una empresa extranjera también plantando pongonia en Paraguay, que es una especie que se usa para biocombustible. Hemos explorado poco el algarrobo y la palma y su transformación industrial. Están los frutales, están las plantaciones y la pastura entre hierba. Es decir, estamos en la infancia todavía de lo que es el desarrollo tecnológico silvopastoril. Siguiente. Y finalmente la justicia climática. No voy a dejar de tener un slide sobre esto para una audiencia de abogados. La justicia climática fue un tema muy fuerte dentro de la ciencia climática y el mundo climático durante los primeros 15 años. Y había como la idea de que los países que habían causado realmente el problema climático iban a ayudarle al resto del mundo a solucionar el problema. En Copenhague en 2015, en la COP15 en 2009, cuando se intentó hacer un mecanismo obligante que fracasó, también comenzó a fracasar la idea de que los países muy ricos iban a ser únicamente los que iban a actuar en la mitigación y en la adaptación climática. Y bueno, después murió del todo, digamos, Lima en la COP20, donde dijeron, bueno, todos somos responsables y todos tenemos que contribuir, pero cada uno en la medida de sus posibilidades. Entonces hay países, llamémoslo así, que sufren o víctimas y países que causan, pero nos hemos comprometido en el Acuerdo de París y tenemos que reducir el 20% de las emisiones.
Y creo realmente que vamos buen camino hacia eso. Dentro de las sociedades hay algunas personas que van a sufrir más que otras, los ancianos, las mujeres, los niños, ciertos sectores rurales que dependen muchísimo de la parte agropecuaria, porque la agropecuaria es muy dependiente del clima. Entonces, demostrando en la COP con números qué estamos haciendo en Paraguay, cuáles son nuestros proyectos y planteando como por lo menos la posibilidad de que se puedan aplicar estas nuevas metodologías de cálculo para ver realmente, de acuerdo a la última ciencia, cuánto estamos contribuyendo, sería un paso, un gran éxito, creo que para nosotros, algo que nuestro granito de arena como país pequeño que podemos aportar a la COP. Y bueno, agradezco mucho que me hayan invitado a la Embajada Británica, a la presidenta Goraleski, que fue la que me llamó a invitar porque le pareció importante incluir esta parte del clima, y a todos ustedes. Muchas gracias.